Dios les bendiga grandemente en este día. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de poder entender, poder leer su palabra día tras día. Vamos hoy a leer un tema verdaderamente precioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es titulado La paz de Dios. Para quienes desean buscar en sus Biblias, pueden buscar en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 7, que sería el versículo base de este precioso tema en el día de hoy, titulado La paz de Dios. Dice la palabra de Dios: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Definición de paz. La palabra hebrea para paz es shalom. Denota mucho más que la ausencia de la guerra y del conflicto. El significado fundamental de shalom es armonía, integridad, firmeza, bienestar y éxito en todas las esferas de la vida. Primero, puede referirse a la calma en las relaciones internacionales, tal como la paz entre naciones en conflicto. Segundo, también puede experimentarse como una sensación de estabilidad dentro de una nación durante tiempos de prosperidad y sin guerra civil. Tercero, la paz puede verse a sí mismo como integridad y armonía en las relaciones humanas, tanto dentro del hogar como fuera del mismo. Cuarto, y la paz puede referirse a la sensación personal de integridad y bienestar, de ser libre de ansiedad y de estar en paz con la propia alma y con Dios. Quinto, por último, aun cuando la palabra shalom no se emplea en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, shalom describe el mundo creado originalmente que existía en perfecta armonía e integridad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó un mundo en paz. El bienestar total de la creación se refleja en la breve afirmación: después que Dios había terminado de crear el mundo, consideró que era muy bueno, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. La interrupción de la paz. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente y comieron del árbol prohibido, como pueden observar en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, su desobediencia introdujo el pecado y se interrumpió la armonía original de la creación. Primero, en aquel momento Adán y Eva experimentaron por primera vez la culpa y la vergüenza delante de Dios, como puede ver en Génesis capítulo 3, versículo 7, y pérdida de la paz interior. Segundo, el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén destruyó su armoniosa relación con Dios. Antes de comer esa fruta, ellos tenían íntimo compañerismo con Dios en el huerto, como pueden observar en Génesis capítulo 3, versículo 8. Pero después de eso, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 8. En vez de anhelar el hablar con Dios, ahora tuvieron miedo de su voz. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 10. Tercero, además se interrumpió
la relación armoniosa de Adán y Eva como esposos. Cuando Dios comenzó a examinar con ellos el pecado que habían cometido, Adán culpó a Eva, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 12. Y Dios afirmó que continuaría la rivalidad entre hombre y mujer. Así comenzó todo el conflicto social que ahora forma parte de las difíciles situaciones humanas, desde las discusiones y la violencia en los hogares, hasta los conflictos y guerras internacionales. Cuarto, por último, el pecado interrumpió la armonía y la unidad entre el género humano y la naturaleza. Antes que Adán pecara, trabajaba alegremente en el huerto del Edén, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. Caminaba libremente entre los animales, dándole un nombre a cada uno, como dice en Génesis capítulo 2, versículos del 19 al 20. Parte de la maldición de Dios después de la caída incluía la enemistad entre Adán y Eva y la serpiente, así como también la realidad de que el trabajo causaría sudor y fatiga, como pueden ver en Génesis capítulo 3, versículo 15 y Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19, donde había armonía entre la raza humana y el medio ambiente. Ahora habría lucha y conflicto, de modo que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 22. La restauración de la paz. Aunque el resultado de la caída fue la destrucción de la paz y del bienestar para el género humano y en realidad para todo el mundo creado, Dios ha planeado restaurar el Shalom. Por eso la historia de la recuperación de la paz es la historia de la redención en Cristo. Primero, debido a que Satanás inició la destrucción de la paz en el mundo en el huerto del Edén, el restablecimiento de la paz debe implicar la destrucción de Satanás y su poder. Así que muchas de las promesas del Antiguo Testamento con respecto a la venida del Mesías eran promesas de una victoria y una paz venidera. David profetizó que el Hijo de Dios gobernaría a las naciones, como dice en el Salmo 2, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27 y capítulo 19, versículo 15. Isaías profetizó que el Mesías reinaría como el príncipe de paz. Dice en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Ezequiel predijo que el nuevo pacto que Dios se proponía establecer por medio del Mesías sería un pacto de paz, como dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 25 y capítulo 37, versículo 26 en el libro de Ezequiel. Y Miqueas, al profetizar el nacimiento del gobernante venidero en Belén, declaró que él traerá la paz, como dice en Miqueas capítulo 5, versículo 5. Segundo, en el nacimiento de Jesús, los ángeles proclamaron que ahora la paz de Dios había venido a la tierra, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Jesús mismo vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y a derribar todas las barreras de conflicto que forman parte de la vida, haciendo así la paz, como dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Jesús
les dio a sus discípulos su paz como una herencia permanente antes que fuera a la cruz, como dice en Juan capítulo 14, versículo 27 y capítulo 16, versículo 33. Mediante su muerte y resurrección, Jesucristo despojó a los hostiles, principados y potestades, y con eso hizo posible la paz. Como dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 14 al 15, y en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 5. Por lo tanto, cuando se cree en Jesucristo, se es justificado por fe y se tiene paz con Dios, como dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. El mensaje que proclaman los cristianos es las buenas nuevas de paz, como dice en el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 36, y en el libro de Isaías capítulo 52, versículo 7. Tercero, el solo saber que Cristo vino como el príncipe de paz no quiere decir que la paz llegara automáticamente a formar parte de la vida. Para sentir la paz hay que estar unido con Cristo en una fe activa. El primer paso es creer en el Señor Jesucristo. Al creer, la persona es justificada por la fe, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 y capítulo 28. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28, capítulo 4, versículo 1 al 13, y en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y así tiene paz con Dios. Junto con la fe, se debe andar en obediencia a sus mandamientos a fin de vivir en paz. Con frecuencia, los profetas del Antiguo Testamento afirman que no hay paz alguna para los impíos, como dice en Isaías capítulo 57, versículo 21, capítulo 59, versículo 8, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 11, y en Ezequiel, capítulo 13, versículo 10 y 16. Para conocer la paz de Dios en la intimidad, Él ha dado el Espíritu Santo, que comienza a obrar su fruto en el creyente, un aspecto de lo cual es la paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17, y en Efesios capítulo 4, versículo 3. Con la ayuda del Espíritu Santo se debe orar por la paz, como dice en el Salmo 122, versículos del 6 al 7, en Jeremías capítulo 29, versículo 7, y en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Igualmente pueden ver en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pedir que la paz gobierne en el corazón. Pueden buscar en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15. Buscar la paz y seguirla. Salmo 34, versículo 14. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11. Y hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, y en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esperando que haya sido de mucha bendición para sus vidas este precioso tema titulado
la paz de Dios. Como versículo base, Jeremías capítulo 29, versículo 7. Dios les bendiga grandemente, bendecimos sus vidas, bendecimos las vidas de sus familiares y bendecimos las vidas de sus seres queridos. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, damos gracias y decimos amén, amén.